Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy ya vamos a ver otro tema completamente diferente y ya son de los últimos de estadística que se les llama indicadores. Entonces nosotros, si se han dado cuenta, en todos estos videotutoriales tenemos este tipo de tablas en donde tenemos el tiempo, cómo va transcurriendo, y del otro lado tenemos algún conjunto de datos. Por ejemplo, en la semana 1 cuántos videojuegos se habían vendido, semana 2 videojuegos, semana 3 así sucesivamente. O por ejemplo, también año 1 cuántos dulces había vendido una empresa, año 2 cuántos dulces vendió otra empresa, y así sucesivamente. Entonces, en la estadística se estudian mucho este tipo de tablas. Este tipo de datos son valores que dependen del tiempo, ya que se hacen análisis con respecto a épocas anteriores. Por ejemplo, en este caso, los ejemplos anteriores pues eran nada más como para entender los temas, pero este ya es un ejemplo verdadero. Tenemos la producción de frijol de un país, ya seguramente sabes de imaginarte cuál, y aquí está la producción que hubo en cada año. Empezamos desde 1983 hasta 1988. Entonces, en 1983 se produjo, aquí está expresado en miles de toneladas. Nada más recordando, pues una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Entonces, miles de kilogramos. Entonces, para el año 1983 hubo 1286 toneladas producidas de frijol. En 1984, 931. En 1985, 912. En 1986, 1085. 1987, 1024. 1988, 857 miles de toneladas de frijol. Entonces esta tabla nos describe el comportamiento del año con respecto a las miles de toneladas de frijol que se produjeron en cada año. Ahora, a este conjunto de datos, les digo, en estadística generalmente lo que se estudia, o sea, sí se estudia mucha agrupación de datos, pero en las que más importancia se les da es cuando los datos están en función del tiempo. Entonces, a este tipo de datos se les conoce como estadísticas. Las estadísticas es un conjunto de datos. Seguramente han de haber escuchado esa palabra, estadísticas, pero ¿qué es? Las estadísticas es un conjunto de datos que nos está representando algún fenómeno que se presentó. Generalmente ese fenómeno pues es humano, es decir, algo relacionado con una acción de las personas, aunque también pues estaban de fenómenos naturales y cosas así. Entonces, este conjunto de datos son las estadísticas de cómo se fue produciendo el frijol en año. En otras palabras, las estadísticas es otra forma de nombrar al registro de un conjunto de datos que se tiene. Entonces, en este caso, bueno, tenemos las estadísticas de la producción de frijol o conjunto de datos de la producción del frijol de cada año y la cantidad que se produjo. Entonces, para que no se confundan, estadísticas es otra forma de referirnos a conjuntos de datos. No encontraba el borrador. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Y bueno, ¿qué tiene que ver con indicadores? Entonces aquí tenemos nuestra tabla en donde por cada año nosotros tenemos un valor asociado. Nosotros generalmente en este tipo de datos que van variando con el tiempo, es decir, en cada lapso de tiempo tenemos un diferente dato, aquí lo podemos observar. En este tipo de datos, generalmente, nosotros queremos ver cómo fue que varió la cantidad. Por ejemplo, supongamos que tomamos un año de referencia. Vamos a tomar el primero, 1983. Entonces, observamos que en 1983 se produjeron 1286 miles de toneladas de frijol. Voy a tomar este año como base, y a partir de este año quiero comparar cuáles fueron los resultados de los siguientes. Por ejemplo, ¿qué pasó en 1984? Observamos que se produjo una menor cantidad. Si lo comparamos con el año anterior, este es el que estamos tomando como base,
se produjo una cantidad menor. Ahora vámonos a 1985. Este año lo quiero comparar con 1983. Observamos los valores. 912 es más pequeño que 1286. Eso quiere decir que se produjo una menor cantidad. Ahora vamos con 1986. Igual, seguimos tomando como base este. Es contra el que vamos a estar comparando todos nuestros datos. Observamos que se produjeron 1085 toneladas. Es un valor más pequeño que el que se produjo en 1983. Ahora quiero comparar igual este mismo año con 1987. Observamos las cantidades de esos años y aquí tenemos una menor cantidad con respecto a la que tenemos aquí. Y nos vamos al último año que tenemos en la tabla, 857. Observamos que es una menor cantidad de la que tenemos aquí. Entonces, generalmente es lo que queremos hacer cuando tenemos datos que van variando con el tiempo. Queremos tomar un año como base. Yo les digo, yo tomé este ejemplo, pero pude haber tomado este como base, o pude haber tomado yo este, o cualquiera. Tomamos un año como base y a partir de ese año lo vamos a comparando con todos los demás. Entonces, los indicadores son valores que nos permiten comparar cómo estuvieron los datos en tiempos diferentes, como en este caso que tomé como base 1983 y a partir de ahí fui comparando los valores que obtuvimos en otros años. Entonces eso es lo que hacen los indicadores. En realidad es una forma de comparar los valores que obtuvimos en diferentes épocas para ver su comportamiento, para ver si por ejemplo fue más grande o fue más pequeño el valor o cosas así. Entonces, tomando como referencia nosotros tenemos unos indicadores para poder comparar el año 1983 con cada uno de estos y así ver si hubo mayor producción o menor producción. Entonces, al primer indicador se le llama índice de variación. Índice de variación. Este valor nos permite comparar los resultados que obtuvimos en 2 años diferentes. Para esto utilizamos una fórmula. ¿Cómo se calcula? Y es igual a el valor de la base o sea, el valor que nosotros queremos tomar como base generalmente va a ser más pequeño, el más pequeño de todos, contra valores futuros. Déjenme muevo aquí el título de la tabla. Entonces aquí es producción de frijol. Entonces, como podrán observar, en este tipo de tablas, en la primera columna siempre van a ir los tiempos, los lapsos, el año, la semana, el mes, el día, la hora, minuto, segundo, siempre. Entonces aquí en la primera columna siempre va a ir el tiempo. Incluso puede que sea por fechas, no sé, aquí a lo mejor 3 de enero, 4 de febrero, 5 de marzo, así. Y aquí en la segunda columna van a ir los valores asociados a ese año. Valores. Entonces, aquí que tenemos valor futuro sobre valor base, se refiere a los valores asociados a los años que tenemos aquí. El otro indicador es el porcentaje de variación. Este es una forma de expresar el índice de variación, pero en forma de porcentaje. Y ahorita vamos a ver la aplicación que tiene. La forma de calcularlo es así. Porcentaje de variación es igual a índice menos 1
por 100. Y por último tenemos lo siguiente. Veamos. Déjense los pongo aquí con flechitas. Entonces, bueno, ahorita les digo el que se va a decir. Y el último se llama variación absoluta. Este nos dice cuál es la diferencia que existe entre un valor y el otro. Entonces, veamos. Variación absoluta es igual valor futuro menos el valor base o el valor de referencia que nosotros estamos utilizando. Existen muchísimos indicadores, no creo que son los únicos, pero para este video únicamente vamos a estudiar esos tres. Entonces, el índice de variación nos dice cómo fue que varió en un valor futuro con respecto al que nosotros estamos tomando como base. El porcentaje de variación es una forma de indicar mediante porcentajes cómo es que varió esos valores. Y la variación absoluta nos indica la diferencia que hay entre el valor futuro y el que estamos utilizando como base. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a calcular estos indicadores con la tabla que nosotros tenemos aquí. Vamos a tomar como referencia, como les he comentado, el año de 1983. Yo quiero ver cómo varió con respecto al año 1987. Mejor el cambio de los colores. Entonces, esta va a ser nuestra referencia, o sea, contra el cual lo vamos a comparar, nuestra base, y este va a ser el valor con el que vamos a comparar. Hagan de cuenta, por ejemplo, yo voy a dibujar una línea aquí. Y entonces de repente, esta va a ser nuestra línea de referencia. Y entonces yo empiezo a decirle a varias personas, pónganse al lado de la línea para ver qué tan altos son. Entonces, va a haber personas que van a rebasar la línea, o va a haber personas que van a estar por debajo de la línea, va a haber personas que van a estar a la altura de la línea, y así sucesivamente. Entonces, es algo similar. El año de... Es que todavía estoy enfermo de la garganta. El año de referencia es como si fuera esta línea. Y todos los demás años es como si fueran los niños diferentes que vamos a ir poniendo y que tienen diferente altura. A esos niños los estamos comparando con respecto a esta línea que estamos usando como base. Igual aquí, este año representa la línea que estamos usando como base y todos los demás serían los niños contra los que estaríamos comparando. Es una forma de verlo así. Entonces vamos a calcular los índices de variación. Entonces, el valor, dice valor futuro. Siempre que vayan a hacer una comparación, los valores que, una vez que definieron su valor de referencia, los valores contra los cuales van a comparar van a ser valores futuros. Siempre. Si ya tomamos este como referencia, no nos interesa lo que pasaron en años anteriores, sino únicamente lo que nosotros registramos en años posteriores. Entonces, valor futuro, dijimos que va a ser contra 1987. ¿Cuál es el valor que tiene asociado? 1024. 1024. Y el valor del año base es 1286. Si nosotros calculamos, eso es igual con la calculadora. ¿La tengo? ...1024 entre 1286... y eso nos da 0.79. Entonces, ¿qué significa ese valor? Cuando el índice de variación
es mayor a 1, voy a ponerlo aquí, cuando I es mayor a 1, quiere decir que hubo un aumento. Y cuando I es menor a 1, quiere decir que hubo una disminución. Entonces, observamos aquí. ¿Cuál es el valor que nos dio? 0.79. Eso quiere decir que hubo una disminución. Veamos dónde lo pongo. Aquí con flechitas. Cuando el índice de variación es mayor a 1, quiere decir que hubo un aumento en las cantidades. Por ejemplo, hagan de cuenta que en el año 2000, yo comía, no sé, 10 dulces. Y en el año 2010 comía 60 dulces. Si se dan cuenta, hubo un aumento de los dulces que comía en el 2000 a los que comí después. Comía ya una mayor cantidad. Entonces, eso es lo que nos quiere decir cuando el índice de variación es 1. Que la cantidad aumentó en años futuros. Ahora, cuando es menor a 1, quiere decir que hubo un decremento. Por ejemplo, en el año 2000, igual yo comía 10 dulces. Y en el año 2010, o sea, valores futuros, yo comí 3 dulces. Entonces, si se dan cuenta, en estos 2 años hubo un decremento. O sea que aún disminuí la cantidad de dulces que comí. Eso es lo que significa cuando el índice de variación es menor a 1. Entonces, decremento. Y aquí observen, hicimos la operación, estamos comparando los años 1983 con 1987. Calculamos el índice de variación para ver qué tanto varió. Entonces, el valor futuro que tiene asociado es 10.024. Perdón, 1024. Y el valor del año de referencia es 1286. Realizamos el cálculo y obtuvimos un índice de variación de 0.79. Como es menor a 1, quiere decir que hubo un decremento. Si nosotros comparamos los años, es verdad, este es nuestro año de referencia. Y observen cuántas toneladas de frijol, bueno, miles de toneladas de frijol se produjeron, 1286. Si lo comparamos con ese año futuro, se produjo una menor cantidad, 1024. Eso quiere decir que efectivamente, en vez de que produjeran más frijol, produjeron menos. Por eso es que este valor es más pequeño. Entonces, eso es lo que nos está indicando el índice de variación. Si hay algún aumento o alguna disminución de algún año futuro con el año que estamos utilizando de referencia. Entonces, eso es lo que quiere decir los índices de variación. Nos indican, como se había comentado, el comportamiento de los datos. Y ya estudiándolo más a fondo, podemos observar que nos dice si hubo un aumento o hubo una disminución con respecto a nuestra referencia. Ahora vamos a calcular el porcentaje de variación. Nos indica lo mismo, pero es otra forma diferente de representar esa variación de los datos. Entonces, porcentaje de variación es igual a I, nos salió 0.79 por 100. Realizamos esa operación y nos sale de menos, con otro color, menos 21%. Y ahora, ¿aquí qué significa el porcentaje de variación? Si el porcentaje es positivo, quiere decir que hubo un aumento. Pero si el porcentaje es negativo, quiere decir que hubo un decremento o una disminución. Algo similar a lo que ocurre acá. Entonces, observamos que nos dio un porcentaje negativo. Y coincide con lo que habíamos visto hace un momento. Nuestro año base sigue siendo 1983.
nuestro año con el que estamos, el cual estamos comparando, es 1987. Observamos que en 1983 hubo una mayor cantidad que en años futuros. Entonces, quiere decir que en vez de que este valor aumentara, disminuyó. Y eso es lo que nos está diciendo este valor. Entonces, eso es lo que significa el porcentaje de variación. Ese es muy parecido al índice, nada más que ahora lo estamos viendo en términos de porcentaje. Y ahora, este valor, vamos a calcular la variación absoluta. La variación absoluta se calcula el valor del año futuro, que en este caso es 1024, menos el valor del año base, 1286. Y esto es igual, realizamos la operación y tenemos lo siguiente: menos 1286 menos 262. Y de la misma forma, ¿qué significa el valor absoluto? Igual aquí el signo, si fuera positivo quiere decir que hubo un aumento, si es negativo quiere decir que hubo una disminución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso hubo una disminución. Y sí, pues eso ya lo vimos de valores anteriores. El valor absoluto, la variación absoluta nos quiere decir qué tanta fue esa variación. En este caso, el signo menos nos está diciendo que hubo una disminución. Eso ya sabemos. Y el valor numérico nos dice qué tanto disminuyó, qué tanto aumentó o qué tanto disminuyó. En este caso, el valor inicial que nosotros teníamos era 1286. Y en años posteriores llegamos a 1024. Entonces, con el signo estamos viendo que efectivamente hubo una disminución. El número nos dice qué tanto disminuyó. Eso quiere decir que de 1286 a 1024 hubo una disminución de 262. Es como si a este valor le hubiéramos quitado esos 262. Eso es lo que nos quiere decir el valor. ¿Qué tanto fue lo que aumentó o disminuyó? En este caso, del año 1983, disminuyó 262 miles de toneladas la producción de frijol cuando llegó a este año. Esto es lo que nos dice qué tanto fue lo que disminuyó. Entonces, estos son los tres indicadores que vamos a estudiar en este video tutorial. Les digo, existen infinidad de indicadores, pero bueno, ya aquellos que trabajan en todo esto, estudian ya a fondo estadística, todos los datos, entonces ya las ven a fondo. Ahorita, como es una pequeña introducción, pues nada más les estamos mostrando unos cuantos. Y en general, todos los indicadores que existen, la función principal de todos los que existen es ver cómo fue que los datos variaron de un año de referencia con respecto a otro año. Vamos con otro ejemplo. Igual vamos a utilizar esta tabla, pero dejen recorrer las fórmulas para que no se vea así todo amontonado. Listo. Entonces, ahora vamos a tomar el año de 1985 como base y lo vamos a comparar. Esta va a ser nuestra referencia, acuérdense. Por si todavía les cuesta un poquito de trabajo, vean el ejemplo que les puse de la línea, que a partir de ahí iba a medir la altura y luego iba a colocar a varias personas para ver si rebasaban a la línea o quedaban por debajo de ella. Pero esta es la línea que estamos utilizando como referencia. Lo mismo ocurre con este año, representaría nuestra línea, y los años futuros pues representarían a los niños contra el que estamos poniendo y contra el cual nos estamos comparando. Entonces, 1985 va a ser nuestro año de referencia y yo lo quiero comparar con los años 1987 y 1988. Entonces, esta es nuestra referencia y yo quiero estos años futuros. Entonces, si se dan cuenta, siempre el valor de referencia es el año más pequeño y los otros van a ser años futuros.
bueno, el valor más pequeño dentro de los que elegimos, porque en la tabla pues vemos que estamos desde 1983. Entonces empezamos. Veamos, vamos a calcular el índice de variación. Esto es igual valor futuro. El valor futuro vamos a empezar con 1987. Voy a poner aquí esta marca. Entonces, ¿cuál es el número que tiene asociado? 1024. Y luego vamos a escribir el valor del año que estamos usando como referencia. 912. Calculamos esa expresión y tenemos lo siguiente. El 24 entre 912, eso es igual a 1.12. Entonces, el índice de variación entre 1985 y 1987, ahorita voy a quitar esto para que no haya problemas, es de 1.12. ¿Qué significa? Cuando el índice de variación fue mayor a 1, quiere decir que hubo un aumento. Por eso la flechita hacia arriba. Observamos los valores. En este año se produjeron 912 miles de toneladas de frijol en nuestro año de referencia. Otra forma de ver el año de referencia es como si fuera el año en el que empezamos a hacer los cálculos, y a partir de ahí vemos cómo estuvo con respecto a los siguientes años, si fue aumentando o fue disminuyendo. Pero hagan de cuenta que a partir de aquí fue que empezamos a registrar los datos, y entonces todos los demás años los estamos comparando con nuestro inicio. Es otra forma también de ver que este año es nuestra referencia. Entonces, se produjeron 912 miles de toneladas. Ahora vemos el año con el cual lo estamos comparando. 1024. De 912 a 1024 hubo un aumento. O sea que se produjo una mayor cantidad de frijol en años posteriores. Entonces, efectivamente, el índice nos está diciendo que hubo un aumento, ya que el valor es mayor a 1. Bueno, nada más aquí algo adicional. Cuando el índice de variación es igual a 1, quiere decir que no hubo ni un aumento ni una disminución, sino que en los años se obtuvo el mismo valor. Luego, vamos con el porcentaje de variación. Es igual al índice, que nos resultó de 1.12 menos 1 por 100, y eso es igual 1.12 menos 1 por 100, 12%. Entonces, observamos el signo positivo, que quiere decir que hubo un aumento. Y efectivamente, en 1985 tuvimos 912, y ya para 1987 hubo un aumento, se produjo una mayor cantidad. Ahora vamos a ver la variación absoluta. Entonces, variación absoluta es igual al valor futuro, que es 1024, ¿sí? 1024, sí. Menos 912. Y esto es igual a 112. ¿Y este valor qué significa? Bueno, para empezar, nos salió un número positivo. Entonces quiere decir que hubo un aumento. ¿Pero qué significa? Esta es la cantidad en que aumentó el valor en años futuros. Entonces tenemos 912 y hubo un aumento a 1024. Bueno, de miles de toneladas producidas de frijol. Entonces, esta es la cantidad que nos indica cuánto aumentó. Si a 912 le sumamos 112, nos va a dar 24. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este valor. Nos indica la cantidad que la base aumentó o disminuyó. En este caso, de 912 que nosotros teníamos, se aumentó la producción de frijol
a 1024 se aumentó por 102. Entonces eso es lo que quiere decir, ¿qué tanto aumentó el valor de nuestra referencia en valores futuros? Entonces 912 en el año 1985, después se le aumentó 112 y por eso llegamos a 1024. Entonces, en conclusión de estos índices, bueno, dejen borrar esta línea, ya no la necesitamos. De estos índices podemos observar qué tanto fue el aumento. Y bueno, en este caso, el porcentaje, si el porcentaje que nos sale es un número pequeño, quiere decir que no hubo un gran aumento. Pero conforme el porcentaje vaya siendo más grande, quiere decir que el aumento fue cada vez mayor. Bueno, aumento o decremento. Entonces, aquí con el signo, pues ya sabemos que hubo un aumento o un decremento. Y el valor del porcentaje nos está indicando si el aumento fue muy grande o si el decremento fue muy grande o muy pequeño. Este valor, entre más pequeño sea, quiere decir que el aumento o el decremento no fue muy grande. Pero si este valor es muy grande, por ejemplo 50, 100, 200, 500%, quiere decir que el aumento o la disminución fue muy grande. Ahora vamos con nuestro otro año de referencia. Perdón, con nuestro otro año futuro. Y les digo, esto es todo lo que hacen los que estudian estadística. Bueno, esto es lo más básico, ellos ya se meten más de lleno, más a fondo, estudian todo eso. Y aparte de eso estudian el comportamiento de los datos. Entonces, si se dan cuenta, antes lo que nosotros hacíamos era que teníamos un conjunto de datos y todos los observábamos. Observábamos cómo era la gráfica, cómo crecía, cómo se comportaban. Pero ahora, aquí estamos comparándolos de forma individual. Tomamos una referencia y a partir de ahí lo estamos comparando con valores futuros. Entonces, primero lo que nosotros hacíamos era analizarlos de forma grupal. Ahorita los estamos analizando de forma individual. Incluso, por ejemplo, yo puedo tomar como referencia el año de 1983 y comparar cada uno de los años con este. Por ejemplo, calcular los índices, los indicadores con respecto a este año, junto con este año. Después, tomando como referencia este, puedo calcularlos para 1985, después para 1986, igual tomando como referencia el mismo año, después para 1987 y después qué pasó con 1988. Entonces esos índices, tomando un año como referencia, los puedo calcular para cada uno de los años futuros. Es algo similar a lo que estamos haciendo ahorita, que yo tomé como referencia 1985 y estoy calculando los índices para el año 1987 y ahorita para 1988. Pero si yo hubiera querido, yo hubiera calculado para 1986, para 1987 y para 1988. Entonces estos índices, lo que hacemos aquí, que les digo por cuestiones de tiempo no lo hago, pero lo que hacemos es, tomamos un año de referencia y estos índices lo calculamos para cada uno de los años futuros. Y entonces así vamos viendo qué pasó con los datos a partir de nuestra referencia, de nuestro inicio y de los años futuros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se aumentó? ¿Se decrementó? ¿Si fue mucho? ¿Si fue poco? Cosas así. Entonces ahora vamos estamos tomando como referencia 1985, o sea, como si ese año hubiéramos iniciado nuestra empresa, y vamos a ver qué pasó en 1988. Entonces borro todo esto. Borré la fórmula, ya ni modo. Entonces, variación absoluta es igual a el valor futuro menos el valor base. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque ya en los últimos videotutoriales que vamos a ver de estadística, vamos a estar usando así. Estos son valores característicos que
que nos describen el comportamiento de los datos. Entonces, dentro de los próximos videotutoriales vamos a estar haciendo eso. Vamos a ver algunos otros valores diferentes, pero igual que nos van a determinar el comportamiento de ese conjunto de datos. Entonces, ahora tenemos nuestra referencia 1985 como si fuera nuestro nivel de base, y luego vamos a esa base la vamos a comparar con 1988. Entonces, primero calculamos el índice de variación. Eso es igual, ¿cuál es el valor que tiene asociado el año futuro? 857. Y luego, ¿cuál es el valor base? Como el año base es 1985, el valor es 902. Si se dan cuenta, por eso fue que aquí puse valores para los indicadores, estos tres que tenemos. No estoy incluyendo en las operaciones los años, son los valores asociados que tienen los años. Por esa razón aquí le puse valores. Entonces vamos a calcular ese índice de variación. 857 entre 902. Y es de 0.93. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un valor menor a 1. Quiere decir que hubo un decremento. Y tiene razón. En el año 1985 se produjeron 912 miles de toneladas de frijol. Pero nos vamos al año contra el cual estamos comparando esa referencia y nada más se produjeron 857. O sea que hubo una disminución. Se produjo una menor cantidad al año que estamos utilizando como referencia. Por esa razón, como se produjo una menor cantidad, como pasamos de un valor más grande a uno más pequeño, por esa razón un decremento, y este valor es lo que nos está indicando. Ahora vamos a calcular su porcentaje de variación. Porcentaje de variación es igual a I, que nos salió de 0.93 menos 1 por 100, y eso es igual que se trabó la calculadora. Ahí está. Sale de menos 7%. Entonces observamos el signo. ¿Qué signo tiene? Menos. Eso quiere decir que hubo un decremento. Efectivamente ya lo habíamos verificado en el índice de variación. Ahora observamos qué porcentaje es. 7%. Es un valor muy pequeño. Quiere decir que ese decremento fue muy pequeño. No fue un decremento así muy gigantesco, fue muy pequeño. Y de hecho, si comparamos los valores asociados, son cantidades que están relativamente cerca. Por ejemplo, 912 y 857 son valores que están pues, muy cerca. No están muy alejados como 900 y 200. Entonces, aquí este número, observamos que efectivamente nos está diciendo si el aumento o el decremento fue mucho o poco. Entonces, pues aquí podemos observar que fue poco. Y ahora ya nada más vamos con la variación absoluta para ver qué tanto varió. Variación absoluta es igual a el valor futuro, que es nuestro año futuro, 857, menos el valor base, 902. Y esto es igual, realizamos la operación y tenemos lo siguiente: menos 55. Entonces, observamos, ¿qué signo tiene? Menos. Entonces significa que tuvo un decremento. O sea, observen cómo los datos van coincidiendo, ¿no? En todos los casos
Si en un valor nos sale un aumento, en todos los demás también nos va a salir aumento. O si en uno nos sale decremento, en todos los demás nos va a salir decremento. No va a pasar de que aquí sale un decremento, luego un aumento, un decremento, no. Si sale eso, por ahí algo está mal. Entonces en todos o nos salen aumentos o nos salen decrementos. Y bueno, este es el valor, nos indica cuánto decrementó. Entonces aquí observamos que 912, si nosotros le restamos menos 55, nos va a dar ese valor. Entonces esto es lo que nos quiere decir qué tanto fue lo que aumentó o decrementó. Entonces quiere decir que de 912 ahora fueron menos 55 toneladas, fueron las que se produjeron, y por eso ahora, bueno, miles de toneladas, y ahora en este año nada más fueron 857. Esto fue lo que ya no se produjo. Por esa razón, de aquí, de 912, menos esas 55 toneladas que no se produjeron, llegamos a 857. Algo también interesante es que este valor, cuando el porcentaje es pequeño, este valor también va a ser pequeño. Entonces es algo como que están muy relacionados estos datos entre sí. Si aquí el porcentaje hubiera sido, no sé, de 100%, aquí a lo mejor nos hubiera salido 1600 o algo así. Entonces son valores relativamente pequeños. Entonces, como ven, en realidad es muy sencillo todo esto de los indicadores. O sea, las operaciones pues no son difíciles, son operaciones básicas, suma, restas, por ahí una multiplicación, una división. No, creo que ni sumas hay, no, son puras restas. Y lo interesante pues nada más es ver qué significado se le da. Ahorita pues estamos viendo los significados de forma, por así decirlo, un poquito superficial, para que se entienda más que nada la idea. Obviamente ya cuando se estudia estadística ya sí, profundamente, entonces ya este 0.93 pues ya tiene un valor un poquito más profundo. Ahorita nosotros nada más nos sirve para saber que un aumento o una disminución, pero ese 0.93 significa algo. Lo mismo este porcentaje, y bueno, pues sí sabemos qué significa, pero les digo ya más así al detalle. Entonces, esto es todo lo referente a los indicadores de valores que van cambiando con el tiempo. A este conjunto de valores, les digo, se les llama valores que varían con el tiempo. En la columna 1 va a estar el tiempo, puede ser la semana, mes, el año, década, lustro, siglo, como ustedes quieran verlo, y del otro valor que tiene asociado. Existen muchísimas instituciones que se encargan de recolectar este conjunto de datos. Actualmente ya con el internet es fácil encontrar estas estadísticas. Entonces nada más buscan estadísticas, no sé, de la población de tal país y ya lo encuentran. Nada más es cuestión que sepan cuál es la institución de su país que tiene este tipo de datos. En México pues es el INEGI. Y bueno, a lo mejor en otros países están las otras. También, por ejemplo, ya hay instituciones a nivel mundial, como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, cosas así. Ya o la OMS, Organización Mundial de la Salud. O sea, ya instituciones a nivel mundial también son encargados de recolectar esto, porque les sirve, pues, depende de la aplicación. Por ejemplo, la OMC, pues, para ver a lo mejor cómo es que va avanzando una enfermedad o cómo es que va disminuyendo, para saber si ya se curaron todos o cosas así. Entonces ya tiene diversas aplicaciones. Y bueno, creo que eso ya sería todo por el día de hoy. Les voy a dejar un ejercicio para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Entonces va a ser algo fácil. Van a tomar ahora como referencia el año de 1984. O sea, este es nuestro dato referencia, o nuestro valor base. Por eso lo pongo con rojo, para que es el que más destaca. Y van a calcular los índices, tomando como referencia este año, los van a calcular para 1985, 1986, 1987 y 1988. Entonces, si quieren, pues pueden ponerlos en una tabla para que se vean organizados, o pueden ponerlos así. Entonces, pues parecen muchas operaciones, pero como son operaciones relativamente simples, pues no hay problema. De todos modos, cualquier duda que tengan, pueden preguntarla y yo con mucho gusto se las aclararé.
Entonces esto sería todo por el día de hoy. Bueno, recuerden, cuando habíamos iniciado esto de los de estadística, les había comentado que vamos a necesitar números negativos o positivos. Como ustedes dijeron, no los hemos ocupado. De hecho, en muchas gráficas de barras o de gráficas proporcional directa o inversa, también participan los números negativos. No los quise incluir para no complicar las cosas, pero de todos modos, los procedimientos, haya números positivos o negativos, los procedimientos son exactamente los mismos. Todo lo que hemos visto. Nada más que aquí, pues sí, son forzosamente incluirlos, ya que el signo, como les comentaba, el signo no nada más se pone de adorno, sino que significa algo. Aquí ya vemos una aplicación del signo. Cuando es positivo es un aumento, negativo un decremento. De hecho, generalmente en estadística, cuando vean un número positivo, quiere decir que es un valor que aumentó. Y cuando vean uno negativo, quiere decir que es un valor que disminuyó. Ya cuando veamos estadística ya a profundidad, pues sí meteremos positivos, negativos y de todo. Pero ya cuando lleguemos en su momento. Ahorita pues será necesario para interpretar cuando hubiera aumentos o decrementos. Entonces sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.